Continuamos en Dadores Alegres a través de Radio Eternidad. Y bueno, pero sí es bueno que sepan nuestros oyentes y los que nos están viendo a través de la transmisión en YouTube, que tú nos vas a hablar acerca de la ofrenda, pero desde el punto de vista de la apología. Sí. Tú sabes que hace falta en realidad también porque obviamente ha habido muchos ataques a las ofrendas, claro, y es normal que muchas personas, quizás por el mal uso que se le da en muchos medios al tema de las ofrendas, tengan como esa inquietud y por esa razón quizás no entiendan este tema de la apologética. Mira, esto de la ofrenda. Es muy importante porque la apología, defensa de las ofrendas, voy a explicar un poquito ya esa parte de la apologética para introducir, pero la apología de las ofrendas nos lleva a principios bíblicos que glorifican a Dios. Es importante este tema porque lamentablemente el mal entendimiento de lo que es las ofrendas, el no entenderlo de manera bíblica, hace que mucha gente no entienda la bendición que es ofrendar. Uh-huh. Y por eso es que nosotros vamos a, en esta conversación que vamos a tener, yo sé que tú tienes preguntas para mí ahí, voy a ir fluyendo conforme a las preguntas que tú hagas, para que podamos entender esa parte y tumbar ideas erróneas que se pueden tener con el tema de esto de la ofrenda. ¿Y cómo aplicamos entonces la apología al tema de la ofrenda? Vamos a empezar diciendo que apología es un vocablo griego que aparece 17 veces en la Biblia y significa defensa. En el contexto cristiano estamos hablando de una defensa cristiana, la apologética cristiana. Y de hecho, de ahí esa palabra apologética viene de apología. Pero básicamente lo que uno hace es una doctrina de la Biblia, es una doctrina que es un mandato bíblico, la defensa de la fe, que nos ayuda a defender nuestra fe y a explicarla. Uh-huh. Y hay un texto, y ya quiero introducir con esto para ir ya viendo cómo esto se aplica a otro tema bíblico, doctrinal, que es la ofrenda. Porque el ofrendar es un tema bíblico, forma parte de lo que se conoce teológicamente como la eclesiología. Sí. O sea, tiene que ver con la iglesia, claro, con cosas que la iglesia hace. Entonces, hay un texto, Kelvin, que voy a compartir contigo, que es Primera de Pedro 3:15, que es un texto clave de la apologética, que dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿cómo vinculamos la apologética, la defensa de la fe al tema de las ofrendas? Buscando que la gente pueda entender el verdadero significado y por qué se debe ofrendar bíblicamente. O sea, ¿qué defendemos nosotros como cristianos? Defendemos varios puntos. Defendemos que la ofrenda es un acto de amor y gratitud hacia Dios. Defendemos también que la bendición de dar de manera voluntaria, generosa y sacrificial está contenida en la Biblia. Uh-huh. Cuando la ofrenda lo hacemos de manera voluntaria, cuando ofrendamos de manera generosa y cuando lo hacemos de manera sacrificial, no estamos haciendo algo antibíblico. Otra cosa, y eso lo vemos, por ejemplo, Hechos 20:35, que es un texto que es bueno traer aquí, dice: en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabía, sí, Kelvin, que esa frase no aparece en los evangelios? No. Pero Pablo resalta de que eso fue dicho por el Señor. Oh. ¿Entiendes? O sea, si busco Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí no lo va a encontrar. La frase como tal porque no. Jesús fue que la dijo. Sí. O sea, dice Pablo que Jesús la dijo. Claro, pero la frase como está así, tú no la vas a ver en los evangelios, aunque sí el contenido de esa frase sí fueron enseñanzas claras de Jesús. Okay. Pero de esa manera, puesta así como esa frase que se pone ahí, no la vemos en los evangelios, pero obviamente sí fueron palabras de Jesús porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo menciona. Sí. Pero mira lo interesante de eso. Más bienaventurado
es dar. Bienaventurado es dichoso. Bienaventurado es feliz. Correcto. Más feliz es dar que recibir. O sea, desde una perspectiva del creyente, nosotros debemos de sentir una mayor satisfacción cuando damos, porque el dar es imitar lo que Cristo hizo por nosotros. Correcto. O sea, Cristo se dio, Cristo no recibió nada de nosotros para morir en la cruz. Por eso es que la salvación es por gracia, no merecemos, o sea, no fue que le dimos algo al Señor, entonces Él dijo, bueno, me voy a entregar porque ellos se merecen esto. No, Él se dio. Nosotros imitamos a Cristo cuando damos, en todas las áreas de nuestras vidas. Y en ese contexto que Pablo habla, tiene que ver mucho con el darse a otros, con el dar de lo de uno hacia otros. Y eso se vincula también con el tema de la ofrenda. Tú sabes que sí, ciertamente cuando malentendemos lo que la Biblia dice acerca de dar, muchas veces podemos caer en el problema de creer que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando nosotros estamos ofrendando o cuando estamos haciendo un servicio. Y por eso muchas personas como que se creen importante al momento y no saben que lo que es un privilegio es que tú des porque tú estás viendo al Señor en la dimensión que Él está. O sea, lo ves mayor que tú, sabe que es para Él, es una manera de adoración. Claro. Es una manera de adoración. Que de eso estará precisamente ese tema. Así como tal, lo estará hablando el pastor Miguel Núñez el jueves, que va a venir a tratar ese tema aquí con nosotros. Pero ¿qué otra cosa defendemos nosotros de la ofrenda? Defendemos que es un acto de obediencia y reconocimiento de la provisión y bondad de Dios en nuestras vidas. Nosotros defendemos eso. Fíjate que te estoy hablando de un tema donde hacemos defensa de cómo se debe de ver esto para que la gente disfrute de la bendición de ofrendar. Entonces, ofrendar es un medio de participar en la expansión del reino de Dios en el mundo. Y aquí se conecta con Radio Eternidad. Bíblicamente, ofrendar es un medio de participar en esa obra de reconciliación, de expansión del reino de Dios que el Señor está haciendo a través de la evangelización, a través de la enseñanza de la palabra, a través del discipulado. O sea, cuando usted ofrenda, usted se une a formar parte del staff de Radio Eternidad. Correcto. Porque está apoyando lo que aquí se está haciendo. Por ejemplo, tomando a Radio Eternidad de referencia en el contexto de Dadores Alegres. Sí. Entonces, usted es parte. Usted quizás no puede llegar a muchos países donde Radio Eternidad... Hay países donde Radio Eternidad llega que yo quizás en mi vida nunca voy a ir. Sí, así es. Radio Eternidad, nosotros hemos recibido reportes de gente en la India que escucha Radio Eternidad. Hemos recibido reportes de gente en Japón que escucha Radio Eternidad. En Japón. Sí, en Japón. Bueno, yo soy testigo porque me han escrito directamente de allá. Exacto. Gente que se está alimentando de la palabra en países de Europa que están cerrando iglesias. Y su iglesia, porque no tienen dónde congregarse, o no su iglesia, porque eso es insustituible, sino el lugar donde están recibiendo el pan de la enseñanza, es Radio Eternidad. Correcto. Porque no pueden congregarse. La cantidad de países, hermanos, y ustedes que están escuchando y viéndonos, para la gloria de Dios, nosotros estamos llegando a naciones que nunca a Indonesia. O sea, nosotros estamos llegando a gente de habla hispana que está diseminada en el mundo entero. En todas partes encontramos personas de habla hispana y esas personas, muchos que se han ido a trabajar a esos lugares y precisamente por el estilo de vida que llevan, de trabajo forzado, trabajo de largo tiempo, no pueden ir a un templo. Claro. No tienen un pastor que les predique o que le enseñe, que le guíe, pero escuchan Radio Eternidad y se van guiando de las enseñanzas que aquí se transmiten. Radio Eternidad ha sido un medio para la consejería bíblica. Nosotros recibimos gente pidiéndonos consejos. Sí. Que ustedes lo saben, claro, los que trabajan aquí. Claro. Pidiéndonos consejo a nosotros sobre situaciones que están viviendo.
Y de hecho, en ocasiones hay temas de consejería que los pastores de IBCJ le hemos pasado información sobre eso. Correcto. Para que ellos puedan ayudar en esa parte. O sea, Radio Eternidad, para la gloria del Señor, y por eso tengo que hablar que estamos defendiendo lo que es la expansión de la obra de Dios en el contexto de Radio Eternidad. Hace tiempo que Radio Eternidad dejó de ser una emisora local de República Dominicana únicamente. Radio Eternidad, por la gracia del Señor, el Señor la ha expandido a diferentes países, en Latinoamérica, en muchos lugares. Radio Eternidad, nosotros tenemos personas, y eso, por eso defendemos el tema de la valoración de dar para la obra de Dios, porque Radio Eternidad, para la gloria del Señor, hay hermanos, Kelvin, de iglesias, hay personas cristianas que pagan en emisoras seculares de otros países para poner contenido de Radio Eternidad. Sí, amén, así es. Un contenido que lo damos gratis. Correcto. Porque y ellos pagan. No le cobramos a ningún medio de otro país que quiera poner el contenido, porque nosotros como emisora, y he querido quizás no salirme del tema, sino detallar este tema de ofrendar para la obra, claro, en la expansión del mundo, por lo que Radio Eternidad está haciendo, y para que usted entienda. Si Radio Eternidad está haciendo dadores alegres y está hablándole con sinceridad de las necesidades que tenemos y demás, es porque sabemos que si usted sigue esta emisora, usted es parte de nuestra familia. Eso es como cuando se sienta un grupo, cuando una familia se sienta, se reúne. Cuando hay un problema familiar, no sé si ustedes lo han vivido, porque creo que me comentaste de algo que pasó en algo de tu familia, sí, donde hay una reunión familiar. Sí, claro, así es. Nos sentamos a la mesa, en más de una ocasión en mi familia se ha dado eso, donde hay algún tema, nos sentamos todos a la mesa, se presenta el problema y ¿qué vamos a hacer? Radio Eternidad se ha sentado a la mesa con su familia, que son cada uno de ustedes, para decirle, tenemos una crisis económica muy grande, necesitamos su apoyo. Nosotros no estamos pidiéndole a lo inconverso, porque el inconverso no entiende, al inconverso no le importa lo que Radio Eternidad hace, a menos que la gracia de Dios esté tratando con él. Sí. ¿Qué ha pasado? Personas inconversas que valoran lo que escuchan en Radio Eternidad. Y bueno, hay algo que Dios está haciendo ahí. Algo el Señor está haciendo ahí. Y finalmente, para salir de esa parte de lo que tiene que ver con que defendemos eso, de que ofrendar es un medio para participar de la expansión de la obra de Dios. Kelvin, ustedes son parte del personal de aquí, lo saben. Si Radio Eternidad tuviera recursos, no haría algo como esto. No, claro. Porque no es un dinero para guardar. Es un dinero que se necesita. Entonces, por último, ¿qué defendemos de la ofrenda? Que ofrendar es un acto de amor al prójimo. O sea, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros ayudamos al necesitado, estamos haciendo una acción que glorifica a Dios porque mostramos el amor de Dios al otro. O sea, bíblicamente hablando, la ofrenda es un acto de amor. Es un acto ayudar de amor al necesitado. Sí. Aquel que no tiene y que yo tengo, y que con lo que yo tengo, yo puedo ayudar su necesidad. Uh-huh. Y eso es también algo que nosotros defendemos con el tema de la ofrenda. Es una manera de mostrar el amor al prójimo. El amor al prójimo, como el amor en todo, no es algo que uno lo dice de boca. Es algo que eso que uno dice tiene que ir respaldado con acciones que uno hace. Correcto. Entonces, fíjate cómo hay tópicos de la ofrenda que es importante defenderla para que nosotros al final vivamos bajo esos principios, y eso nos va a ayudar a nosotros saber que al final quien es bendecido por ofrendar es uno. Si vemos todo lo que la ofrenda hace, que es bueno, que es positivo, uh-huh, y cómo el Señor bendice a tantas personas, ¿por qué es que hay personas que no son cristianas que hacen un acto de ataque constante a la ofrenda? ¿A qué se puede deber eso, Julián? Bueno, ahí tenemos algunas cosas. Lamentablemente, eso se da en muchas ocasiones donde vemos cómo personas hablan en contra de esa práctica de la ofrenda que los cristianos hacemos, y son personas inconversas. Razones, bueno, hay personas que tuvieron quizá alguna mala experiencia, donde alguien supuestamente seguidor de Dios, supuestamente para cosas del Señor, pidió recursos que fueron usados para uso personal. Uh-huh. Y eso ha creado que gente tenga desconfianza.
Eso es algo que se da. También se dan, entre otras cosas, se da el tema que tiene que ver, y quise anotarlo aquí para no salirme y presentarlo ahí cada uno, el tema de lo que tiene que ver con la percepción de que con eso se manipula. Como que hay porque lamentablemente, y eso está unido a un mal que hay en Latinoamérica, que es el mal llamado evangelio de la prosperidad. Uh-huh. Que el mal llamado, digo mal llamado evangelio de la prosperidad, porque sí hay una prosperidad bíblica, y vincular la palabra evangelio con ese tipo de avaricia, como que mal llamado, por eso me gusta usar mal llamado evangelio de la prosperidad, que debería llamarse mejor avaricia disfrazada de piedad. El evangelio de la avaricia de la prosperidad. Ajá, o algo así. Porque es una corriente que está haciendo mucho daño, y que el inconverso se da cuenta de las estrategias que usa, más que muchos cristianos. Sí, cierto. El inconverso puede darse cuenta más fácil increíble eso, se puede dar más cuenta más fácil que muchos que aceptan ese tipo de mentiras que utilizan estas personas utilizando la Biblia. Pero yo quiero que vayamos después de esta parte a un texto bíblico para poder entenderlo mejor. Pero decirte en esta parte de que el inconverso se puede dar cuenta más fácil de la manipulación que muchos falsantes del evangelio hacen para sacarle dinero a los cristianos. Y eso tiene un asidero bíblico de por qué eso se da. Eso es tan así, Julián, que vemos al inconverso denunciar las manipulaciones que llevan algunos grupos por ahí. Sin embargo, los miembros de esos grupos, de esas iglesias, no se dan por enterados ni siquiera de la manipulación. Y lo que hacen es defender entonces la manipulación. Ellos quizás no saben qué es lo que está pasando con el manipulador, pero el inconverso y el que conoce la doctrina, el que se ha sido instruido, el que es bíblico y tiene buena enseñanza, lo ve de una vez. Lo ve de una vez. Y el inconverso lo ve porque al final es el mismo, iba a usar una palabra dominicana, el mismo tigueraje. Sí, claro, y es verdad, porque él que se usa en el mundo. Están usando sus propios métodos. El método que se usa en el mundo. Correcto. Porque en el mundo se usa la manipulación para sacar dinero. Entonces ellos se dan cuenta de eso. Y eso es una cosa impresionante, pero eso tiene un aval bíblico que, si tú quieres, vamos a la Biblia para que lo veamos. Vamos a ver. Vamos a ver un texto que para mí es importante para nosotros. Otra cosa, que antes de decir el texto, que no se me puede quedar. También hay gente que por su cosmovisión de vida van a atacar la ofrenda. O sea, me he topado con personas que son ateas. Eso es para darle cuarto al pastor, para darle dinero al pastor. Eso es para él vivir, qué sé yo qué. Pero no tiene una base para decir eso. Sino más bien, como él no cree, él entiende que es un dinero que se derrocha, porque él no cree en Dios. Entonces se está dando para la causa de Dios, pero como él no cree en Dios, o sea que también tiene que ver con concepciones de su forma de pensar, donde no importa que el dinero se use bien, como él no cree en Dios, él entiende que todo ese dinero que vaya para la obra de Dios se va a usar mal, porque su cosmovisión está fuera de Cristo. Claro. Un ateo no entiende estas cosas, por ejemplo. No le va a importar si realmente esa persona o esa iglesia lo va a usar correctamente, porque ya tiene también ejemplos muchas veces de aquel que lo usa mal. Exactamente. Pero también su fin es atacar muchas veces. Su fin es atacar. Mira, este texto es muy bueno, que nos habla de los falsos maestros, de la avaricia, y que le da un contexto bíblico a algo que empezamos a decir del tema de por qué el inconverso se da cuenta, qué se da, cuál es el fenómeno que hay detrás de la avaricia disfrazada de piedad. Okay. Que viene siendo esto que se está dando mucho con falsos, y que hace que muchos inconversos entonces, cuando escuchan el tema de ofrendar para la obra de Dios, le molesta porque han tenido mala experiencia, o porque quizá no ellos, pero familiares de ellos sí. Entonces, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente
introducirán herejías destructoras, negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Versículo 2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad, escuche, el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Miren aquí, y de esto defendemos. Uno es llamado a defender la fe y tenemos que defender a las ovejas de los lobos vestidos de ovejas, que son estos falsos maestros. Entonces dice, vamos a analizar un poco el texto, dice, pero se levantaron profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. O sea, se nos da una advertencia de que así como hubo en la antigüedad falsos profetas, que de eso el Antiguo Testamento está lleno, en el contexto del quehacer de la iglesia, se iban a levantar falsos maestros y siempre desde que la iglesia inició han existido falsos maestros. Correcto, así es. Personas que están con nosotros pero no son de nosotros. No lo son. Pero ¿cuál es la clave de por qué esta gente es falsa? Dice, introducirán herejías destructoras. Ahí está. La enseñanza no se conforma con la sana doctrina. La enseñanza no se conforma con, valga la redundancia, con enseñar de manera integral, de manera sana, las verdades de la palabra de Dios. O sea, cuando un pastor está enseñando, lo que enseña desde un púlpito sobre las ofrendas, que es para ellos tener esto, quieren aquello, no se conforman, sino que se atreven a pedir hasta yate. Ajá. Pero Julián, hace poquito se hizo viral un video de alguien ahí pidiendo que comiencen a sembrar terrenos, edificios, camionetas, de todo. O sea, el pastor estaba enumerando lo que él entendía que había que sembrar en esa obra para que el Señor bendijera a los miembros de esa iglesia. Que era más bien que se lo den a él. Entonces, y no solamente siembra, o sea que ya de por sí le está diciendo, sino que le está diciendo lo que quiere que siembre. Exacto. Porque hasta camionetas le estaba pidiendo, terrenos. Increíble. Falsos maestros que introducen herejías destructoras. Dice, negando incluso al Señor que los compró. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí importante. Esa avaricia de piedad, eso que la gente le llama evangelio de prosperidad, tiene un gravísimo problema desde su fundamento. Porque, oye, para que tú veas, o sea, ellos niegan algo tan importante como esto de que esta parte de que el Señor, a través de su muerte expiatoria, nos rescató de una condenación eterna, porque desde una cosmovisión, desde un contexto de la gente que cree en esas cosas, Cristo con su muerte nos libertó, ellos creen esto, no es Cristo con su muerte nos libertó del pecado, de la enfermedad y de la pobreza. Esa es la base y el fundamento de por qué ellos vinculan, los que siguen esto, vinculan y te dicen que Dios te ha dado, o sea, tú tienes que reclamarle a Dios la riqueza y la sanidad, porque tú eres hijo del rey y eso es algo que Dios te ha dado por derecho. Y por eso es que los que siguen esta corriente y los que enseñan esto, presentan como que la espiritualidad está vinculada. Si tú eres pobre, tú estás en pecado. Eso es lo que se predica. Si tú estás enfermo, tú estás en pecado. Oye, qué herejía destructora. Y que eso al mismo tiempo es también para meter miedo, para que la persona, es una manera de control mental. Control mental. Tú lo has dicho muy claro. Y en el momento, por ejemplo, cuando niegan, y el negar, porque no es que te van a decir, yo niego que Cristo fue el Salvador. No, te lo niegan en la manera como te presentan el Evangelio. Te lo niegan también porque generalmente los falsos maestros tienen seguidores para sí, no seguidores para Cristo. Correcto. La gente los sigue a ellos. La gente, a través de la manipulación, por eso dice también que, explica aquí mismo, que con avaricia os explotarán con palabras falsas. Esa palabra falsa o palabras fingidas, como aparece en Reina Valera también, es una palabra griega que es plastoi. Y esa palabra es de donde viene la palabra plástico. Okay. O sea, la palabra plástico tiene que ver con algo que
que no es. En buen dominicano, carabelita. Sí. Cuando algo te presentan Falso. que es de una marca, pero es mentira, no es de esa marca. Es falso. O de que es oro y de repente es Golfil. Golfil. Ajá, es como algo así. Entonces, te presentan con palabras falsas para sacar dinero. Avaricia. O sea, lo que hay detrás de esa manipulación. Aquí usted no va a escuchar aquí a nadie. Óigame bien esto. Porque para nosotros llegar a hacer esta actividad, eso fue analizando cómo íbamos a hacer todo esto. Porque nosotros queremos que usted sepa la sinceridad que hay en nosotros, pero que usted no sienta para nada lo que no es. ¿Qué es lo que no es? Nosotros nunca vamos a usar estos medios para manipular su conciencia, porque eso es pecado. Aquí usted no va a escuchar, da 5, que Dios te va a dar 10. Esa herejía, eso es herejía. Que de eso va a hablar, no voy a enfocarme mucho porque mañana el pastor Salvador Gómez va a hablar de eso, si es un acto voluntario a la ofrenda o un trueque. Ajá. O da tanto ahora, da tanto ahora, que de repente Dios va a sanar a tu hijo o va a salvar a tu esposo. Esas son herejías de aquí, de estos micrófonos. Líbrenos Dios de hacer una cosa tan abominable como esa. Amén. ¿Cómo estamos apelando nosotros, Kelvin, a la gente que nos sigue como Radio Eternidad? Abriéndole el corazón. Claro que sí. Le estamos diciendo las cosas como son, estamos siendo genuinos, que sepan Claro. cuál es, y al mismo tiempo le estamos diciendo a dónde queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? Y pidiendo que su ofrenda sea voluntaria. Y si es generosa, mejor, porque lo necesitamos. Lo necesitamos para poder seguir desarrollando este ministerio en una de las peores épocas que nos hemos encontrado. Pero usted va a dar lo que Dios ponga en su corazón. O sea, aquí nadie le va a manipular ni nada de ese tipo de cosas. Y por eso, todo lo que estamos haciendo es desde la enseñanza y la motivación bíblica. Entonces, tú sabes bien, y mucha gente sabe también, porque eso es público, que aparecen medios por ahí, donde aparecen personas que son de esta línea y que hay como una especie de manipulación con estas cosas, que son totalmente opuestas a las verdades bíblicas. Entonces, para ir cerrando el análisis del versículo, algo que creo que aquí viene, lo que mencionábamos ahorita. Mira qué dice el versículo 2, Kelvin. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y quiénes son los que van a blasfemar el camino de la verdad? Los inconversos. Claro que sí. Y de hecho, ahí está la respuesta a la pregunta. O sea, Ajá. Tú estás justamente dando en el clavo a la pregunta, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque muchos llevan a que ellos blasfemen. Eso es. Entonces, el camino de mucha gente no quiere seguir al Señor por como mucha gente usa estos temas de diezmos y ofrendas totalmente antibíblico. Entonces, cuando un inconverso ve que claramente, porque ese pastor, entre comillas, tiene en su mente de que tú eres espiritual cuando tú tienes muchos recursos, y de repente se ve que el pastor vive cambiando de vehículo, que ese llamado pastor vive de una manera donde se nota que hay una exposición de bienes materiales, el inconverso dice, si ese es el camino de Cristo, yo no voy a seguir eso. Claro que sí. Y el camino de la verdad es blasfemado. Cuando ven pastores que viven en opulencia y mostrando todo lo que tienen y pidiendo más, y los miembros de la iglesia, tú lo ves que están los pobres esperando una ayuda, algo que llegue del cielo para... Y ellos entonces, aún a esas personas, también le piden y le dicen, haz esto para que el Señor te prospere. Pero si el Señor no lo prospera, supuestamente, es porque está en pecado. Porque está en pecado. Entonces, y son unos vividores, en buen dominicano, que porque todo lo que piden es para ellos. Ellos son como un conuco, donde te mandan a sembrar en ellos. Exacto. Pero es en ellos. Pero es en ellos. Sí. O sea, es a ellos, es a sus ministerios. O sea, dame el dinero a mí, Dios te va a prosperar a ti, pero ellos están drenando las ovejas, sacándole la lana, la carne. O sea, por eso es que dice, y ya sí es importante, por eso es que le llama herejía destructora. ¿Tú sabes por qué le llama herejía destructora? Porque uno ha visto en la Biblia que habla de herejías, pero aquí habla como herejía destructora, porque lleva a la gente a la perdición. El que sigue a los falsos maestros. Por eso si usted,
Y eso lo han dicho pastores y yo me uno a eso. Si usted está en una iglesia donde quien está, a quien usted está siguiendo ahí es un falsante del evangelio, alguien que claramente lo que está manipulando para sacarle dinero, corra por su vida, porque incluso es un camino de perdición, porque aquellos que lo siguen a él y lo ponen en el lugar que se supone que debe de tener Jesús, van a ir a la condenación eterna. Por eso es que dice aquí el texto, oye lo que le espera a esa gente. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. El juicio de ellos, ni su perdición dormida. Y dice que ellos traen sobre sí destrucción repentina, porque al final el falso maestro es un inconverso. Así es. Estamos 100% de acuerdo con eso. Es un hijo del enemigo. Siempre he creído que ese tipo de personas, aunque digan ser cristianas, no lo son y no debemos verlo como cristianos. No debemos de verlo como cristianos. En esto de la defensa de la fe, de la apologética, hemos tenido situaciones, Kelvin, donde hemos enfrentado públicamente a falsos maestros, y una de las cosas que a mí me dicen es, hermano, pero es que ese es tu hermano, tú no puedes. Y yo le digo, no, eso no es, ellos no son hermanos. No lo son. No son hermanos de nosotros. La Biblia me dice que no son hermanos de nosotros. No lo son. Ellos, porque tengan la etiqueta de cristiano, porque se la han puesto, no significa que lo son. Mire, cada centavo que se mueve aquí, cada peso, cada dólar, como venga, es para esta obra. Es para esta obra. O sea, eso es exclusivo para la misión que nosotros tenemos. Y usted conoce, creo que fuiste tú, creo que te escuché diciendo en tus intervenciones y me gustó mucho. Usted sabe quiénes somos nosotros. Exacto. Exacto. Y usted sabe muy bien que nosotros no vamos a estar divorciados de la enseñanza que damos por aquí para nada. O sea, nosotros, por ejemplo, Radio Eternidad es una emisora. Y me quiero hablar, ya hablando, ¿verdad? También en esa parte y que tiene que ver con todo esto. Nosotros somos una emisora. Por ejemplo, hay medios de comunicación que hay programas que dicen, los conceptos emitidos en este programa son exclusivos de sus productores. Son responsabilidad de sus productores. Radio Eternidad no hace eso, ni nunca lo va a hacer. Nosotros somos responsables de cada palabra que sale aquí. Y no nada más nosotros. Nosotros tenemos una junta directiva. Uh-huh. Y por encima de la junta directiva está el Consejo de Pastores de IBCJ, uh-huh, quien también vela por las cosas que salen por aquí. Entonces, nosotros somos responsables porque nuestro compromiso es con el Señor y con su obra. Y nosotros hemos hecho, aquí en Radio Eternidad hemos tomado acciones como esta. Hay personas que nos han traído propuestas de querer hacer programas aquí, que están dispuestos a pagar dinero. Y como lo que van a traer no se conforma a lo que nosotros creemos, lo rechazamos. Porque no andamos buscando el dinero de nadie para que venga, tomando en cuenta, dándole prioridad al dinero, para que venga aquí a decir lo que quiera. No. Si viene alguien y hace una buena propuesta, obviamente, y lo que va a traer es conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra y lo que nosotros creemos, pues las puertas pueden estar abiertas aquí. Pero si no. Eso y hemos rechazado a varios. Así es, eso es integridad. O sea, exacto, es ser íntegro con el mensaje que tenemos. Ahora, Julián. Bueno, ya yo creo que tenemos que ir concluyendo. Sí, ¿verdad? sí, pero viendo todas las situaciones que han llevado a que algunas personas blasfemen el nombre del Señor por esas incoherencias que hay, entonces, ¿cómo nosotros podemos, de alguna manera pudiéramos nosotros como defender o traer luz para defender eso? Es una buena pregunta. Porque es necesario integrar eso, porque se ofrenda y es necesaria la ofrenda. La manera como nosotros combatimos esas malas ideas que hay por ahí de la ofrenda, porque yo sé que muchos de los que me están viendo o escuchando se han topado con eso, hasta de familiares de ellos. No, porque tú estás llevando ese dinero para esa iglesia, eso es dándoselo al pastor, por ejemplo, cosas así.
No te moleste. Enséñale lo que la Biblia dice. ¿Qué estamos haciendo con Dadores Alegres? Pues estamos haciendo precisamente enseñando lo que la Biblia dice. Enséñale y dile, y yo he tenido que hacer eso con falsantes del evangelio que claramente están pidiendo, y gente inconversa me dicen, pero hermano, pero eso es claro que están pidiendo, que están manipulando a la gente. Y yo le digo, sí, es verdad. Y se sorprenden porque como yo soy cristiano y me está hablando en contra de un cristiano. Ellos esperan que tú vas a decir no. No, ellos esperan que yo voy a defender eso, pero me están diciendo algo que es antibíblico. Sí. Pero mira, y diciendo que esto, que Dios le va a dar a aquellos, si dan, que si yo qué. Y vienen a donde mí creyendo como que yo voy a defender lo otro. Yo le digo, no, es que tú tienes razón. Eso es antibíblico. Entonces, uno le explica lo que la Biblia sí enseña. Entonces, es un tema, la enseñanza es influencia. Entonces, es un tema de enseñar para influenciar. Y cuando uno viene y le dice, no, eso es incorrecto, lo correcto es esto. Mira, la Biblia dice, tal texto dice esto, tal texto dice eso. Pero como que es obligado que hay que dar. No. Dios dice, Dios ama al dador alegre. No de por tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ven, vamos a enseñarte. Eso es otro. Otra cosa también, como uno tapa esas bocas que muchas veces quieren atacarnos, es mostrándole lo que hace la ofrenda con un ministerio. O sea, decirle, mira, tú ves esa ofrenda que se recaudó en esta iglesia, voy a poner un nombre X, es para Juan. ¿Tú sabes dónde vive Juan? Juan vive en un país musulmán, con toda su familia predicando el evangelio para allá, haciendo una labor donde está predicando y está sirviendo a necesidades de pobres que viven en tierras musulmanas, donde sus gobiernos no le prestan atención. Este dinero es para Radio Eternidad. Radio Eternidad, ¿sabe lo que está haciendo Radio Eternidad? Llevando el evangelio de Jesucristo a lugares donde sus culturas son totalmente contrarias y donde hay personas deseosas de ser dirigidas por el Señor o personas que tienen necesidades espirituales, y Radio Eternidad le llega. Así es. Y también, obviamente, diciendo las cosas como son, o sea, que eso está mal. Si usted sabe que bíblicamente está mal, no esté defendiendo a un impío. Dígale, eso está mal. Ya. Que si Dios, que para que Dios te dé un carro, da 50,000 pesos. Eso es una cosa, una aberración. Y usted tiene que decírselo claramente. Entonces, así nosotros tumbamos esas objeciones, esas críticas. Al inconverso, al que no cree en Dios, no pierda su tiempo, porque ya ahí es otro tema. Julián, pero tú estás botando tu dinero. Bueno, tú lo piensas de esa manera. Yo no estoy botando mi dinero. Tú no crees en Dios, pero yo sí creo en Dios. Yo sí sé quién es Dios. Yo sí sé lo que la gracia de Dios ha hecho conmigo, y yo expando ese mensaje. Ojalá y tú lo sigas también. Entonces, Julián, ¿tú piensas que sería bueno integrar el tema apologética de la ofrenda al discipulado, a las enseñanzas en nuestras iglesias, para que desde el comienzo la persona sepa exactamente cómo debe ofrendar y aplicar los conceptos apologéticos? Sí, es importante porque cuando uno hace apologética, uno lo que hace es que da razones de por qué uno cree lo que cree. Razones, utiliza, ¿verdad? Le hace entender a la gente. Y nosotros nos basamos, como fundamento es la Biblia, obviamente, pero nos basamos en lo que es razonable, en lo que es real de las cosas. Entonces, sí es importante, número uno, importante que el tema de las ofrendas ya deje de ser en las iglesias como algo como que con miedo que hay que hablarlo. Eso es una doctrina bíblica. Sí. O sea, eso hay que hablarlo, así como nosotros enseñamos aspectos, o sea, cuando nosotros enseñamos lo que es la vida cristiana, que es una vida donde, ¿qué dice el Señor? Que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la vida del creyente es una vida de adoración. Entonces, así cuando yo hablo verdad, yo adoro a Dios. Cuando yo hago lo que tengo que hacer en mi trabajo, yo adoro a Dios. Cuando yo doy para alguna causa, yo adoro a Dios. Entonces, hay que quitarlo, porque cuando en una iglesia hay como el temor para hablar de eso, o un ministerio tiene miedo de hablar de eso, hemos agarrado el mismo discurso secular. O sea, no lo hablo, ¿por qué no lo hablo? El perfecto amor echa fuera el temor. Sí. O sea, ¿por qué tengo miedo de hablar? ¿Estoy hablando algo que no es? No, estoy hablando algo que es. Entonces,
Creo que en las iglesias este es un tema que tiene que ser natural y normal, y que también los pastores deben de ser abiertos para que si hay algún miembro que tiene duda con un tema de la ofrenda, se acerque y se le pueda explicar mejor algo que no entiende. Entonces tiene que crearse tiene que haber una enseñanza. También hay que enseñarle a la gente a defender por qué hace eso, porque mucha gente se topa sobre todo con familia inconversa que creen que la persona está tirando el dinero. Y claro, aquí el señor don Adolfo Betances, que estuvo ayer aquí, que habló del sabio uso de la ofrenda, explicaba de que tiene que haber un equilibrio entre la ofrenda y las finanzas personales. Yo no estoy diciendo, aquí no estamos diciendo, aquí tú no vas a escuchar a nadie decirle a usted, dé para Radio Eternidad ese dinero que usted tiene que sacar para darle la comida de sus hijos y de su esposa. No lo va a oír. Ni lo vamos a llevar a que hipoteque una casa, un vehículo para que dé una ofrenda. No. Y aunque dentro de los medios para nosotros recibir recursos está la parte de atrás, porque es un medio que se usa económico, la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Aquí nuestra intención no es que usted se meta en una deuda de todo el tamaño usando la tarjeta de crédito, porque yo uso tarjeta de crédito, tú usas tarjeta de crédito. Todos. Y algo que tenemos nosotros como familia es, la tarjeta de crédito es valga la redundancia, un crédito que yo me doy pero yo sé cómo voy a resolver, voy a de nuevo a mantener. Por ejemplo, el caso nuestro, mi esposa Keila, que le mando saludos, y yo, gracias a Dios no tenemos deuda con la tarjeta de crédito. No sabemos lo que es eso. Y la usamos a cada rato. Porque lo manejamos de forma tal donde no lleguemos a eso. Nosotros no queremos que usted use su tarjeta de crédito para ayudar a Radio Eternidad, si eso va a hacer que usted se meta en un gran lío. Ahora bien, si usted dice, bueno, yo no tengo ahora, pero esto me ayuda y después yo repongo, y esa ofrenda, al reponer, eso pues ya es como cubrir esa ofrenda que di. Sí. Pues lo puede hacer perfectamente. Pero nada de meterse en un lío para dar una ofrenda para la emisora, no es nuestra intención. No queremos que lo haga, queremos que lo que vaya a hacer lo haga con conciencia y cuidando también. Bueno, tú mencionabas a la familia, a veces metemos a la familia en un lío. No. Pero Julián, ya para finalizar, yo pudiéramos hablar muchísimo, pero ya hay que cerrar. Y además que es un tema apasionante, el tema de la defensa en este caso. Sí. Pero bueno, Julián, para que te despidas del público, diciéndole algunas palabras, motivándolo. Bueno, tú sabes, para que cerremos entonces esta transmisión y agradeciéndoles a todos los que han estado con nosotros en vivo en YouTube y que además han estado aportando a través de las diferentes plataformas. Queremos motivarte. Nosotros tenemos una meta que la tenemos en la página, ya Kelvin lo ha mencionado. Es una meta económica, analizando las necesidades que tenemos, los gastos operativos y demás de la emisora, pero puede que tú seas de aquellos que diga, bueno, yo en esta semana no lo tengo, pero no dejes de hacerlo, puede hacerlo más adelante, la próxima semana, cuando lo tenga. También nos gustaría que personas, hay personas que ofrendan mensualmente para Radio Eternidad. Sería una gran bendición si usted es de ese grupo de personas, que no solamente dé una ofrenda ahora, que también pueda, conforme a cómo pueda, ¿verdad? Conforme a lo como Dios ponga en su corazón, que esa parte, ser de aquellos que ofrendan mensualmente. También aquellos empresarios que me están escuchando, hay formas de usted patrocinar programas aquí, también a través de las redes sociales hay formas donde nosotros podemos hacer una alianza, donde usted nos apoya y nosotros promovemos sus productos, que por ahí sí se puede, las redes sociales de Radio Eternidad. Usted puede escribirme a jmusa@radioeternidad.org, aquellos empresarios que quieran apoyar la emisora y ser parte de ese grupo de hermanos que son empresarios y que nos dan la mano y que nos apoyan. Sería de mucha bendición. A usted decirle, por favor, apóyenos conforme a lo que Dios ponga, apoya a esta emisora, sea parte de lo que Dios está haciendo, porque lo que usted da aquí sirve para que la obra de Dios siga creciendo. Por la gracia de Dios, nosotros sabemos que el Señor seguirá ayudándonos. Sabemos que Dios, por su misericordia, en ocasiones hemos visto su mano y sabemos que la veremos una vez más, y usted puede tener el privilegio de ser parte de ese instrumento que Dios utilizará para nosotros salir de esta situación que estamos, para poder continuar en el aire. Y así será. Gracias por estar en esta transmisión de Dadores Alegres. Radio Eternidad,
impactando el presente con un mensaje eterno.